Conecten todos, por favor. Chicos, buenos días. A ver, vamos a dar inicio a nuestra clase y voy a llamar lista. Contesten, por favor. Celi, la presente. Lista presente, lo veo por ahí. Celi, sí está presente. Chipana, Presente, ingeniera. Buenas, Ya. ingeniera. Celi Palomino. Ya te puse 7 vía. Cornejo Cruz. Cornejo Cruz, no lo tengo. Cruz Milian. Presente, ingeniera. Buenos días. Muy buenos días. Dongo. No está, no lo veo. Espinosa Reaño. Espinosa Reaño. No lo tengo. Huacaico. Presente. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Juárez. Juárez. Está presente. Malca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Malca, sí. Mayor Gaugás.
Buenos días, ingeniero presente. Bien. Mesa, Claudio. Está presente. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ramírez, Córdoba. Ingeniera Ramírez está presente, pero tiene dificultades con su audio. Ya, ojalá que se conecte. Ya. No, sí está presente en la reunión, solamente que su micrófono. No, ya. Ya le he puesto check. Rivera Rojas. Todavía no se conecta, creo. Presente, Ya. ingeniero. Disculpe, Ya, no presente. Ya. Lo que me falta es Cornejo. ¿Ya llegó Cornejo? Sí, ingeniero, presente. Ah. Me falta el Dongo. ¿Se conectó? Que tiene problemas de conexión, depende. Espinosa Reaño. No lo veo. Son dos que me faltan. A ver, chicos, me van a decir si me escuchan y lo ven bien los PPTs. Vamos a hablar de un tema que ya más o menos les he venido hablando. A ver, antes que me olvide, la próxima clase en práctica les voy a tomar paso oral a todos, ¿ya? Todos tienen que estar y responder. Son preguntas de lo que hemos venido haciendo, conceptos y los trabajos, no se olviden. Así que presenten a su tiempo, háganlo bien, investiguen, den más de ustedes, pónganlo y cuando redactan también dicen algunas definiciones, lo que fuera, pongan según tal autor, pónganlo entre paréntesis. A ver lo que por ahí, discusiones, conclusión, discutan, concluyen con respecto a lo que ustedes han leído en el trabajo y al último su bibliografía. ¿Está bien? Para ponerle su buena nota, para que vayan acumulando buena nota y aprueben, para que no estén sufriendo. Entonces, próximo el viernes que tenemos nuestra práctica, les voy a tomar antes de comenzar, porque paso lista, su paso oral a todos, ¿ya? Preguntas de concepto, lo que me van a venir escuchando, hablando, para que vayan acumulando notas. Y al final los dos chicos que me faltan también pásenle la voz que hay orales, ¿ya? Para que tengan su nota. Ojo, yo no quiero tenerlos al lado. Pongan un poquito de empeño ustedes también, ¿ya? Responsabilidad mía evaluarlos y no solamente es memorístico, sino intercambio de ideas, ustedes den su opinión, de acuerdo a eso uno va a poner las notas porque yo quiero que apliquen lo que están aprendiendo. Y los trabajos también, que es otra nota. Vamos a continuar y vamos a seguir. A ver. Me dicen si lo ven bien los PPT. ¿Lo ven bien? ¿Y me escuchan Sí bien? se puede ver, ingeniero, y sí se escucha bien. Ya, muy bien, ya. A ver, vamos a comenzar. Este tema de acá de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de reglas, requisitos que se aplican en el campo. Entonces, ¿cómo se abrevian? Dice BP, AEN. También le dice los GAPS, las buenas prácticas agrícolas. Cuando dicen son reglas y principios que se aplican al campo. Pero ahí lo que yo siempre veo es que bastante falla. Cuando dice campo, el campo es bien amplio. En el campo, ¿qué hay? Hay plantas, hay tierra, hay agua, hay máquinas donde se trabaja, hay un personal, que es el agricultor, el medio ambiente. Entonces, cuando hay animales, entonces cuando uno habla, ¿cuáles son los campos de la aplicación de las buenas prácticas? ¿A qué campos, qué áreas, mejor dicho, en otras palabras, en el campo se aplican estas normas? Si ustedes ven campo, como digo, como les he dicho, es bastante amplio. Entonces, las buenas prácticas agrícolas son normas o principios, requisitos que se van a aplicar en el campo, sí, pero ¿qué áreas? Como les digo, a la agricultura, al agricultor, a las máquinas, al aire, al agua, a la tierra, ¿no? A los animales, los que están en el campo. Son reglas y principios que hay que aplicarlos, controlarlos, mejorarlos, educarlos. ¿Para qué? Para que del campo nos lleguen los alimentos inocuos, nos lleguen alimentos seguros. Ese es el fin principal. Las buenas prácticas de agrícola se aplica hoy en día en todos los países del mundo, en la agricultura, como es el aire, la tierra, la maquinaria, los trabajadores. Dentro de las buenas prácticas agrícolas está inmerso lo que son la aplicación de las buenas prácticas de higiene, fundamentalmente. Los riesgos, los peligros que hay en el campo. Entonces, vemos que es muy importante las buenas prácticas agrícolas. Y si hablamos no solo de buenas prácticas en el mar, ¿de qué depende? La aplicación del agua que está llegando al mar, la importancia que tiene el agua en nuestro planeta. Las buenas prácticas
en las lagunas, las buenas prácticas en los ríos, las reglas que aplicados a la parte en la que concierne al río, el mar, a las piscigranjas. Siempre entonces estamos hablando de buenas prácticas de higiene. Cuando hablamos de buenas prácticas, de repente de controlar que las aguas no lleguen contaminadas a los ríos, a los mares. Si en caso de mar, por ejemplo, el sector pesquería, llegan metales pesados, los peces son contaminados, yo me estoy consumiendo los pescaditos. Otro, que de repente estoy industrializando, haciendo conserva, esos metales pesados están presentes en esa conserva de pescado. Entonces, ¿cómo se evita todos estos problemas? Aplicando y haciendo cumplir lo que dicen las buenas prácticas agrícolas. Entonces, el pesquero tiene que estar preparado para todo. Entonces dicen, miren, este pescado debe ser solamente pescadito. No, debe tener amplitud. Entonces, cuando hablamos de las buenas prácticas agrícolas, tiene mucha importancia y en otro país lo aplican. Por ejemplo, Holanda es un país estricto. Todo el mercado europeo siempre está viendo la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Y aquí todavía ha comenzado por la parte de la costa, todo, pero ya en las principales ciudades también, en algunos departamentos ya lo están aplicando. Entonces tiene que aplicarse en total. Como digo, mucha gente lo hace hablando del queso, que es un alimento muy peligroso por las manipulaciones, porque en el campo la gente tradicionalmente hace el queso con leche sin pasteurizar, sin un tratamiento térmico. Entonces, ¿qué pasa? Que esa leche se extrae de las tetas del animal en forma manual o con maquinarias, y esa leche puede recibir contaminación de la mano del hombre, de las tetas del animal que no había un buen lavado, no se toman las precauciones. Yo esa leche no lo pasteurizo, no le hago un tratamiento térmico, ¿qué va a pasar? Ese queso es la vía en la cual puede tener microorganismos patógenos, E. coli, salmonella, listeria, campylobacter. Yo me estoy comiendo ese quesito, haciendo todavía una papa a la huancaína, me estoy poniendo leche, tan felices ellos, se crecen en una hora, se multiplican. Entonces tengo problemas de salud. Miren, entonces, si yo digo la norma, reviso la norma, dice los quesos se elaboran o se elaborarán con leches pasteurizadas. Ahora, ¿a qué temperatura? Por ahí nos pone 74 grados Celsius, no más, porque también cuando la leche se pone, pasteuriza a 75, 80 grados, las sales de calcio de la leche hacen insolubles, entonces hay poco rendimiento de queso. Muchos saben y no, por eso no lo quieren hacer, pasteurizar la leche, y otros no saben, entonces falta educación. Entonces, lo que hay que buscar es que llegue a consumir alimentos, sino alimentos seguros. Entonces, ¿a qué conlleva con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas? A obtener alimentos seguros, alimentos de garantía y que no causen daño al consumidor. Eso es lo que se quiere. Imagínense, en el campo hay mucho por hablar. Entonces, las buenas prácticas agrícolas, dice, son una serie de requisitos destinados a asegurar la calidad sanitaria de los alimentos frescos en una parte de la cadena alimentaria. Quiere decir que dentro de las buenas prácticas agrícolas se aplica la cadena alimentaria, el seguimiento, los pasos que sigue la ruta de un alimento desde que es extraído del campo hasta que llegue aquí al consumidor. Entonces, la cadena alimentaria está ahí. Las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura también están inmersas justamente acá en el campo. Dentro de las buenas prácticas agrícolas siempre estamos hablando de higiene. Dice también, involucran además factores como el cuidado del medio ambiente, el bienestar de rastrear un producto, es decir, hacer el camino, el seguimiento que se hace, desde, dice, el inicio de la siembra, de las semillas hasta el consumo. Entonces, hoy en día se habla incluso de las semillas, porque muchas semillas en el campo llegan, cuando se compran semillas, vienen ya infestadas con microorganismos, que a propósito vienen, dicen, entonces hay un control que deben hacer cuando se compran semillas, ¿cómo se llaman?, del extranjero. Entonces, para que estas semillas no me traigan ya los huevos de esos parásitos, cuando yo siembro, comienzan a crecer, y eso ¿qué genera? Entonces dicen, los vendedores vienen a la agricultura y le ofrecen, mira, tenemos estos insecticidas contra los parásitos, porque ellos ya nos han venido en la semilla, nos han traído para ser consumidores, mira, ¿de quién? De estos compuestos químicos. Entonces, el Ministerio de Agricultura delega la función de hacer un control estricto de las semillas que vienen de afuera, y eso se da y se habla mucho.
Entonces, de que no deben venir infestados de huevos o parásitos que ya vienen, que cuando se hace la siembra comienzan a crecer. Entonces, es un control. Desde el punto de vista si vienen irradiados, si son transgénicos, eso también es un gran problema. Entonces, miren, todo lo que involucra las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué significa GAPS? Bueno, en la palabra también van a encontrar ustedes el término EURGAP, que también es una palabra proveniente del inglés, nos dice, ¿no? Dice, o también Euro Retailer, le pone Produce Working, por un grupo de trabajadores en la agricultura, buenas prácticas agrícolas. Siempre, entonces, les he puesto esto porque también en los textos nos ponen el EURGAP, generalmente dice que son reglas normas aplicadas por el mercado europeo. Son las buenas prácticas agrícolas para el grupo de distribuidores de supermercados en Europa. El EURGAP se basa en el análisis de peligros y puntos críticos. Entonces el EURGAP ya lo que hace es normas, seguimientos que se hacen desde el inicio hasta el consumidor y en qué etapa se debe determinar dónde está el punto crítico. Eso ya hablamos con la aplicación del HACCP. Hasta ahorita me interesa solamente más las buenas prácticas agrícolas y son reglas, directrices que se aplican en el campo. ¿A las áreas de qué? Quede bien claro. Esa vez siempre se pregunta y se equivocan. Se aplica en el campo, sí, a las áreas del agua, tierra, maquinarias, agricultores, demás desechos, medio ambiente. Pues, todo ese conjunto de cosas son las áreas principales donde tenemos, porque hablar de campo es amplio. Pues, hablamos de entre ellos están las plagas, los plaguicidas. Pues, porque ¿qué pasa si alguien te echa un plaguicida y no sigue la dosis que recomienda? Va a quedar compuestos químicos en sus alimentos y me voy a consumir, porque el calor muchas veces no los destruye. Entonces, al final tengo problemas de salud, igualito son por los animales, porque no solamente es aplicar las buenas prácticas de higiene en el campo, controlar depende qué compuestos químicos pueden tener esos forrajes en los animales, como dijimos con el comienzo hicimos definición de términos. Entonces, si el animal se está comiendo un forraje que tiene sustancias plaguicidas, yo me voy a comer la carne de ese animal y voy a tener problemas. Si me estoy tomando la leche de esa vaquita, va a estar pasando lo compuesto a través de la leche, porque eso ya viene de los pastos de los forrajes, que no ha habido un buen control y la dosis que debe aplicarse con respecto a los plaguicidas. Los plaguicidas son compuestos químicos que sirven para erradicar o matar las plagas. Ahora dicen, ¿quiénes son plagas? Las plagas son animales pequeños, medianos o grandes que son enemigos de hombres. Generalmente son los que causan destrucciones. Entonces, vemos y así encontramos y todo esto de el primer eslabón de la cadena alimentaria donde debe ejercerse un control estricto y aplicar todas las normas de las buenas prácticas agrícolas es en el campo. Y de ahí viene la secuencia de las otras operaciones hasta que llegue al consumidor. Ojo. El punto de control dice que es en una etapa uno debe controlar, porque aquí voy a chequear, hacer cumplir las normas, porque si no lo controlo, tengo problemas al producto con producto final. Entonces, punto de control nos define. Es un conjunto de normas también o estándares EURGAP en mercados europeos referidos a un componente de un proceso productivo. Entonces, en los países extranjeros y en el campo hay un control. El Ruanda, que es un país bastante agricultor, aplica con mucha rigidez la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Con decirles nada más, las rosas que vienen de Holanda y donde se venden en cantidades, nos venden en Colombia. Y aquí también estaban llegando esas rosas, pero lamentablemente, bueno, no tienen olor, tienen muy buena belleza. Pero esas rosas han sido cultivadas con abonos tratados térmicamente. Entonces, no es cualquier abono que, como sean de animales, de las heces de los animales que han hecho secar y lo echan al campo. No, tiene que haber un tratamiento. La norma, la buena práctica de que lo contemple, porque si no, ¿qué está pasando? Me llega, está contaminando hasta las rosas que están simples. Ahora, cuando se habla de abonos inorgánicos, que ya son compuestos químicos, también ejercen un control. Entonces, esto es importante porque también el exceso de estos compuestos inorgánicos, que son abonos sintéticos, si le echan mucha dosis, va acumulando el fruto, las hojas, el tallo de esa planta, y yo me estoy consumiendo. Entonces, está bien que apliquen plaguicidas, pero tiene que haber un control estricto en cuanto a dosis y en cuanto, cuando le dicen a los agricultores,
Hoy día se echó estos, ¿cómo se llama? Abonos sintéticos, pero tiene que decir al agricultor, hoy día en el libro del campo, que es la bitácora, se registra tal día, tal fecha, se aplicó a los plaguicidas y por lo tanto, ustedes recién cosecharán de acá 15 días, un mes, porque le dan un tiempo en el cual ese plaguicida va a ser destruido. Pero si sacan antes, estamos comiendo alimentos con plaguicidas. Entonces, ojo, eso hay que tener mucho cuidado. Y a veces se ha dado, por ejemplo, dice tomates y papas estaban viniendo bastante con el resto de plaguicidas. Y sobre todo la papa amarilla, que es la que le gusta más, creo que los parásitos. Entonces, aplican, pero la dosis y el tiempo, ese es importante. Después dice también, está en la cosecha y en la post cosecha, cómo se va a cosechar. Y luego de ahí también, qué hacer una vez que se ha hecho la cosecha, dentro de las buenas prácticas contempla qué hacer con esos restos, esas malezas. Finalmente el campo por tradicional, ¿qué hacen? Una vez que hacen la cosecha del maíz, como queda, seleccionan sus chalas para sus animales, lo guardan en los almacenes. También tienen que controlar esa condición del almacén. Y como queda restos de hojas, palos, hojas secas, ¿qué hacen? Simplemente la gente lo junta eso y le están combustionando, le hacen fuego. Pero de ahí viene el reclamo, le están contaminando el medio ambiente con esos humos que están desprendiéndose. Fíjese, entonces también que recomienda la norma, ¿no? ¿Qué hacer? No es combustionar. Pues en la sierra vemos generalmente en las chacras cuando uno va, estamos viendo que las chacras vemos humo que se está levantando, que se están quemando esos restos que quedan después que han hecho la cosecha. Ahora, ¿qué debe hacer? Le deben instruir qué hacer con eso. No todo es quemar. Ojo, estarían contaminando el medio ambiente. Los puntos de control, por ejemplo, dice son la trazabilidad, que es el camino, la pista que hay que seguir un alimento para ver dónde hay un peligro, dónde hay un riesgo. Mantenimiento de registros. Todo lo que pase en el campo debe ser registrado. Entonces los agricultores deben unirse por parcela. Por ejemplo, tengo 5 o 6 vecinos, todo ese grupo se une y trabaja en conjunto. Y otro bloque de otro grupo, porque agarrar grandes áreas serían muchos. Entonces, ese grupo son instruidos, son educados y deben llevar un libro que es la bitácora, donde todo lo que pase en esa parte, en esa área de ese sector, se debe anotar. Qué enfermedades han tenido los animales, cuándo se hizo el cultivo, después que terminó la cosecha, de repente qué voy a sembrar, porque muchas veces están acostumbrados a sembrar por tradición. Ahora se está incursionando mucho, a veces creo que les hablé de que hay zonas, por ejemplo en la sierra, de que los campos de cultivo están donde, en los cerros, y no hay agua, los ríos están en la profundidad, los terrenos que mucha gente ahora ha abandonado y están yendo más a la ciudad. Entonces hay una falla que se debe potenciar, por eso, la producción en la sierra, y que la gente menos venga aquí a las ciudades, donde estamos todos conglomerando y más problemas de salud tenemos. Entonces, esos terrenos han sido abandonados y a la gente no siembra, porque no solamente ellos viven del agua de la lluvia, pero más no tienen de ríos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están incentivando, viendo lo que hacen en Holanda, están haciendo lagunas, creando lagunas, de tal manera que esas lagunas, los pisos, ya tienen unos plásticos especiales, que cuando llueve, porque no sé si ustedes llueven bastante, ¿no? Fuerte, se pierde gran contenido de agua que se va a las quebradas o los huaicos que llegan a los ríos. Entonces las lagunas se van acumulando, y hay estrategias que están haciendo, y tengan lagunas con aguas en cantidad. Entonces ya no se va a perder el agua por el terreno. Entonces, ¿esa agua para qué va a servir? Va a ser los regadíos ya de los cultivos que se hacen en esta zona de la sierra. Y eso hace tiempo ya está, y me dicen que ya están bastante aplicando, y es bueno. Entonces, porque antes solamente sembraban en función de quién, en función de la época del año. También un poco cambiar el hábito, ¿no? Que esa población, por ejemplo, solamente sembraba, por ejemplo, leguminosas, alvejitas, lentejitas, y ellos sembraban en determinada época del año, cuando dicen ya este mes que viene va a haber lluvia. Y cuando hay sequías, lamentablemente pierden. Con esas lagunas da una opción.
pues ya incluso cambiar, como se llama, si en una época, por decir que a mí en marzo, abril, la siembra, las papas y va a haber producción de papas, una vez que termina, esos terrenos quedan botados. Hoy en día no. Nuevamente ya utilizar esos terrenos para otro tipo de siembras, cambiar un poco suave sus costumbres y hacer los regadíos con el agua que tienen en las gargantas. Porque las lluvias en la sierra es fuerte y tenemos cantidad de agua que se pierde. Ahora, también hay gente que vive determinadas en la serranía, en los cerros, hay veces han encontrado aguas que filtran y hay pozos, pero son pequeños. Y esas aguas les sirven para las comunidades que están ahí y para los animales. El gran problema es, nosotros en Perú tenemos buenos terrenos, tenemos siembras, pero es por falta de agua. Entonces ahora se está recurriendo justamente a acumular el agua de las lluvias, que sería bueno, ¿no? Porque como dicen, si no hay agua no hay vida. Entonces ya es mejorar, producir más alimentos, porque realmente tenemos problemas que falta de alimentos. Entonces, lo que hay que cuidar, sí, las buenas prácticas de higiene. Ojo, calidad de agua, qué tipo de agua. Dice, y todo debe estar registrado en un libro del campo que se llama la bitácora. Como digo, hay variedades de plantas que ahora están, por ejemplo, me cuentan que en la sierra, que en la parte del norte, antes solamente entraban alverjitas, lentejitas y maíz, creo, y papas muy poco. Ahora ya están sembrando hasta coles, me dicen otro tipo de verduras, porque como digo, ya están haciendo estas lagunas. Frente a la necesidad del alimento, el hombre tiene que avivarse, pues. Entonces, sí, cuidando que aplica las buenas prácticas de higiene, la seguridad en el trabajador. En los cerros, generalmente, pues antes que utilizaban los toros para hacer el arado de la tierra. También están ya ahora incursionando mucho con los tractores, pero que aquí sí hay mucha responsabilidad, porque si han accidentes bien feos, pues esos tractores, las laderas de los cerros a veces se han venido abajo. Y la gente, por tradición, por costumbre, dicen que el que estaba operando el tractor vio una serpiente de oro y se cayó, se distrajo y se cayó y se mató. Es por falta de, entonces, capacitación a estos trabajadores. Si son animales, que lo siempre han hecho, compara con un tractor, el otro más eficaz y más rápido, el otro es más lento. Entonces, no hay que cambiar de esa parte de todas nuestras costumbres, pero sí potenciarlo. Cuidar mucho es la higiene. Están las normas, están dadas. El agricultor antes, ¿qué hace? O lo hacen todavía en la zona andina, ¿no? Ese día salen, cultivan, con la misma ropa se van a dormir y todavía sus casitas son de dicho de los Andes, en la cual adentro hay cocina y ellos duermen. Pero esas cocinas que cocinan con el dicho de los Andes son humos de buena calidad, pero están respirando CO2, otros componentes, y todo queda encerrado. Y lo que ya se ha pedido es que esas chozas tengan un escape donde el humo vaya hacia afuera. Ojo, entonces las cocinas ecológicas que le han llamado, estuvo bien la aplicación en dos gobiernos que estuvieron haciendo eso. En el primer gobierno también de Fujimori comenzaron a aplicar que la gente no defeque en el campo, que los animales, el gran problema es, la gente iba a defecar en el campo y por ahí pasa el agua, está llevando esos restos secretos, se contaminan y están regando las hortalizas, la verdura. Hoy en día les han obligado que deben tener sus baños portátiles. Entonces, que se hagan los sumideros y ahí se hacen los silos y esos silos deben ser tratados con cal para hacer la desinfección. Cuando ya se van llenando, cerrarlo eso y nuevamente abrir otro silo. Entonces estuvieron apoyando bastante eso, pero también me dicen que habían las casetitas y para los baños, pero estaban sobre unas acequias. ¿De qué vale eso? Porque al final las secretas estaban cayendo al agua y cuando pase, o estaban secando y si pasa el agua llevando sobre todo los contaminantes a regarse los alimentos, lechuga, perejil, donde nosotros realmente, ¿cómo se llama? No consumimos con cocidos, son frescos más que lavados. Por eso a veces dicen las hojas externas de la lechuga hay que botarla y sacarla. Pero, y algunos dicen, y lavar la parte interna, claro que hay que lavarla, porque también hay parásitos que se pegan ahí. Entonces, el huevo de teño solitario, todo está contemplado dentro de las buenas prácticas agrícolas y vamos desglosando. Ojo. Otro dice, la historia y el manejo del terreno. En la bitácora, que es el libro del campo, también tiene que tener que los terrenos, quiénes son los dueños,
qué historial debe estar anotado desde años A, qué sembraban, ¿no? Y por qué de repente ya no se siembran ahora, hacer un estudio, tratar de mejorar la calidad de la vida del trabajador. Esa es la finalidad también de aplicar las buenas prácticas agrícolas. ¿Cuidar a quién? Al agricultor, al dueño, que si este agricultor está bien de salud va a haber más producción, va a haber más calidad de alimentos, incluso uno lo educa. Pero si el hombre se enferma, entonces ¿qué problemas tenemos? Entonces en el campo les obligan también a las buenas prácticas agrícolas, ¿qué cosa? Tener, como se llama, una persona que esté instruida para cuando haya problemas de accidentes, de quemaduras, de cortes, lo pueda tratar, o dolores estomacales suaves. Pero si son los graves, ya deben llevarlo y trasladarlo a la ciudad y debe haber un contacto en qué asistencia lo pueden atender, porque si no se dan casos que se mueren, ¿no? La gente y no, pues no tenían un botiquín comunal. Entonces el botiquín comunal requiere tener las sustancias químicas principalmente para dolor de estómago, casos de accidentes que no son muy fuertes, pero si el caso fuerte lo tienen que evacuar hacia la ciudad. Eso se contempla también dentro de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿qué pasa si esta persona se enferma ese día, no va a trabajar? Y si tiene que hacer cosecha, se paraliza. Entonces hay responsabilidad. Porque lo que se busca siempre es que la aplicación de las buenas prácticas agrícolas es en todas las áreas, aire, tierra, mar, suelo, todo lo que sea, porque también qué agua están evacuando a los ríos, y los ríos están llenos generalmente al mar. Antes la gente, ¿qué hacía? Que los animales cuando mueren se echaban todo al río, y esos animales se quedan atrapados en las malezas, en las piedras, y la población más abajo que estaba tomando agua contaminada, y con esa agua estamos regando los campos de cultivo. Todo esto es una problemática bien amplia, que justamente el primer eslabón de la cadena alimentaria más importante es el primer eslabón primario, en la cual hay que aplicar y hacerlos cumplir. ¿Qué es lo que nos falta? Que a veces dicen, no, pero si una persona va a ir a chequear, inspeccionan, dice hay que pagarle, pero ese costo ¿quién lo carga? Lo deben cargar al agricultor, y el agricultor dice, si yo vendo más caro mi materia, mi producto, no me quiere decir, realmente el que pierde plata en realidad es el agricultor bastante, porque ¿cuánto le cuesta un kilo de papa? 30 céntimos. Y cuando nosotros compramos en el mercado, ¿cuánto están? 2 soles. ¿Quién gana? Es el comerciante. Entonces ahí falta esa parte, ese eslabón, se debería controlar bien. De tal manera que también con la aplicación de la buena práctica debe verse el bienestar de quién, del trabajador, ojo, del agricultor. Y el cuidado es que los alimentos lleguen con seguridad, inocuos al consumidor o de repente para procesarlos. Después dice, el manejo de sustancias del suelo, es bien cierto. Necesitamos el apoyo, en las buenas prácticas agrícolas se necesita el apoyo de un ingeniero de suelos, un analista. ¿Por qué? Porque hay plantas que necesitan un alimento de la tierra dependiendo de qué tipo de plantas. Por ejemplo, cuando se hace las plantaciones de la vid para las uvas, ¿quién necesita? Un ingeniero especialista en qué pH debe tener el suelo, qué componentes, por ejemplo, si debe tener bastante calcio, menos calcio. O sea, son condiciones porque al final la planta de quién se va a nutrir, de los componentes que tiene la tierra. Entonces cuando hablan dicen, porque en el caso que yo conozco, por ejemplo, dicen, vamos a hacer para la plantación de la vid. Vienen, ponen las ramitas y no los ponen por cualquier sitio. Los ponen en dirección por donde sale el sol. ¿Por qué? Porque cuando ponen por la dirección donde sale el sol, cuando la plantita comienza a crecer, porque han puesto las ramitas, pues ¿qué va a pasar? Da su fruto. Se ponen ¿cómo se llama? Los racimos de uvas van a salir justamente por donde llega el sol primero. Y cuando va madurando esa uva, porque la uva cuando está verde tiene bastante ácido, tiene menos azúcares, tiene almidones, pero con la temperatura que va cayendo, esas enzimas van trabajando y transformando los almidones a ¿qué? Lo va transformando a azúcares. Entonces, al ponerle la dirección del primero que le da el sol, está viendo un proceso enzimático que está haciendo que se produzca más azúcares. Por lo tanto,
que la uva sea más dulce y ligeramente la glucosa. Y al ser más dulce, yo voy a obtener un buen vino con buen grado alcohólico. Miren lo que influencia. Ese especialista nomás que brinda asesorías en lo que es plantaciones de vid y todo, ganó por asesorar, ir a ver, inspeccionar en el campo. Me dijeron hace años, yo lo conozco ayer, que ganaba unos $2,000 por hora. ¿Y dónde lo hizo la especialización? En España. Entonces, hay consultores, asesores en el campo y lógicamente tienen que pagarle por los servicios. En otros países esto se aplica. Por ejemplo, cuando conozco el caso, por ejemplo, de las paltas, ¿no? Las paltas comienzan a dar su flor y dicen voy a tener que fumigarlos, porque si no los mando a fumigar, tengo que llamar a la veterinaria, tengo que llevar al especialista, porque si no, esas paltas, dice, cuando están en flor, que es el fruto de la palta que va a dar, esa florcita le ataca a un bicho, ellos dicen un parásito, y se cae la florcita. Por una flor que cae es una palta que van a perder, los tienen que llamar, que apliquen sustancias químicas, le dan un tiempo y al final obtienen más producción, más rendimiento de cosecha. Y así en las papas igualito, ¿no? Porque en la tierra encontramos de todo, hongos, a pesar que la papa genera sus propios alcaloides también. Como digo, mucho, y hay un control estricto con respecto a las semillas que vienen de afuera, de papas que yo conozco, y así de otros tubérculos, porque ahí nos vienen infestados, lo hacen con fin de mercancía, pues, ¿no? Tienen que pasar por un riguroso control. Ojo, si no, si yo espero con una media tonelada de semilla de papa y quiero, mi meta es obtener 5 toneladas de papa que voy a vender, saco mi corte feliz, y si no ha habido un control, voy a aplicar sustancias químicas, puedo perder, voy a obtener menos rendimiento de producción de papas y tengo problemas. Ojo, entonces siempre en el campo todo esto, en las buenas prácticas agrícolas se deben contemplar. El tipo de agua, cómo hacer los regadíos, hay por aspersión, depende de las zonas arenosas. Entonces se han estado buscando métodos de cómo hacer regadío de plantas utilizando, ¿cómo se llama? Terrenos que son muy áridos, ¿no? O que de repente tienen mucho calcio, de repente son muy ácidos. Ahí está el analista que tiene que tomar su pH del suelo. Todo eso se debe registrar en la bitácora. Y cuando los inspectores vienen a chequearles, a ver si hay producción, si hay menos producción, y con la finalidad es apoyarlos, ayudarlos, van a encontrar todo lo que está escrito y qué problema se presentó. El libro de campo es muy importante dentro de las buenas prácticas agrícolas. Ojo. Por ejemplo, dice, se tiene que ver en las buenas prácticas agrícolas el empleo de los fertilizantes, que les he dicho, ¿no? Abonos sintéticos y abonos que son orgánicos. Los orgánicos se pide que sean estos abonos que sean tratados térmicamente por el riesgo y el problema que se presenta de quién, de los microorganismos patógenos. La irrigación, como le digo, ¿con qué agua voy a regar? Que tiene que ser aguas también que contemple la calidad del agua. Entonces se necesita que hagan constantemente un análisis del agua. Ahora, los grupos que se formen en el campo deben hacer inspecciones constantemente de los ríos, de sus zonas, de donde abarca, qué parte. Y así el otro grupo debe hacer la inspección. Como digo, dar charlas y capacitar que los animales que mueren no echar a los ríos, que esa era costumbre, ¿no? Ojo, ahora si vienen las aguas sucias, ¿no? ¿Conviene regarlas o no conviene regarlas? Porque ¿qué sustancias pueden traer esas aguas con las aguas de lluvia y con las tormentas? Entonces, tener sus lagunas, hacer sedimentar esa agua para poder también utilizar para consumo humano. Y en la sierra, ¿qué hacen? Comúnmente, que ya acá se lo hace, reciben, dice, el agua de lluvia, ya está lloviendo por la sierra, la tormenta, va a llegar un agua sucia, van y se recopilan sus baldes de agua, que entre comillas es agua limpia en el río. Pero si les ganó y tienen agua sucia, ¿qué hacer? Dejar de cantar. ¿Y qué le hacen? Ustedes conocen la tuna, que es una cactácea. Cortan esas hojas por la mitad y lo ponen en el agua que tiene bastante polvo y tierra. Y luego de ahí, entonces como tiene ese mucílago, toda la suciedad, el polvo se adhieren ahí, lo separan en el agua, sabe agua limpia. Prácticamente lo que hace es adaptar con sus compuestos de alúmina, ahí lo hacen con que no tiene sustancias tóxicas, esa penca de todo.
Lo podrían hacer con la penca de la sábila o las hojas, que también tienen su mucílago, pero el problema es que eso primero hay que extraerle el yodo. Cortar la sábila, que ustedes han visto donde venden esos emolientes, te voy a echar, dice, esto que es bueno para el estómago, para la acidez, esa goma que tiene. Pero en la sábila hay yodo, entonces lo mejor es cortar las hojas de la sábila, dejarla en agua, sale el yodo, y luego recién lo cortan, y eso es lo que nos dan en los emolientes, que es para la belleza, para todo, ¿no? Entonces, en la sierra ya lo hacen. Entonces, pero ahora ya se están capacitando de hacer las purificaciones de una laguna a otra, sedimentar, hasta que al final, luego recién se clora el agua. Nunca hay que clorar echando cloro al agua sucia. Ojo. Entonces, el agua buena calidad no debe tener pues un agua pura, no debe tener olor, sabor, nada desagradable. O sea, el color debe ser transparente. Si tiene un olor es porque captó el olor de algún contaminante, no sé de dónde viene, animales muertos. Entonces, materia orgánica. Entonces, y recién ahí se hace en la cloración del agua, que es el agua potable. No es echar al agua sucia el cloro, es en esta agua potable. Hoy en día incluso ya le están enseñando en las lagunas con tuberías, incluso que rieguen los pequeños huertos que tiene la gente. Me cuenta que a veces en los cerros se sembraban, como les digo, lentejita, maíz, abejitas, pero ellos ahora ya están sembrando árboles frutales y les da, si no quieren, que faltaba capacitación, han seguido un método, una rutina de ancestros y no se han expandido para después, porque el hombre tiene que expandirse porque en realidad el hombre necesita alimentarse, incluso dice el agua está siendo mucho afectada por los cambios climáticos que está viendo, porque en el futuro hay problemas, entonces cada vez hay más control en el campo con la finalidad que no se contaminen estos alimentos, que se mejoren su calidad. Las buenas prácticas agrícolas es importantísima, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Y dice también, durante la cosecha, bien es cierto, la forma de cosecha. Les pongo un caso. Yo llevé un curso de lo que eran algo de cosecha de espárragos. Y nosotros teníamos que estar a las 6 de la mañana en el sur, entonces donde estaban cosechando espárragos. Entonces cuando fuimos, entramos, visitamos la hora, todo, los espárragos estaban pequeñitos. Miren cuántos de tamaño tienen, que estaban creciendo en la tierra. Regresamos 3 a 4 de la tarde, los espárragos habían crecido grandes. Entonces, y ahí que era, porque le estaban echando mucho el amoníaco, ¿cómo se llama? El abono sintético, base de urea, y ellas se habían controlado que tienen que rebajar. Y cuando observamos las señoras cómo cosechaban, ellas tenían una canasta en su espalda cargada, y hacían el corte del espárrago, porque un espárrago también su control de calidad está en el tamaño, en el diámetro que debe tener un espárrago. Si el diámetro es mucho mayor de lo que se tiene en la norma, ese espárrago ya es más duro, se forma más fibra. Entonces, tienen una norma que me dicen de tal diámetro a tal diámetro, se puede cosechar ese espárrago que es está tierno, suave. Incluso la mayor cantidad de proteínas tiene en la punta, en el ápice que le llaman. Pero ellas cosechaban, cortaban y echaban a su cesta que estaban cargando en la espalda. ¿Y por qué no lo iban poniendo en la arena, en la tierra que estaban ahí en la chacra? Porque ese terreno, en realidad, que tiene de toda variedad de carga microbiana. Y si los abonos no son ni tratados técnicamente, imagínate todo lo que crece, los animales defecan, pues tenemos problemas. ¿Sí? La idea es no desaparecerlos, es mejorar, que la calidad sea mejor, que los alimentos lleguen seguros al consumir y no tengan problemas de salud, sobre todo cuando uno consume verduras frescas, que no son tratadas técnicamente. Dice, ¿qué hacer con los desechos y los contaminantes? Aquí, por ejemplo, se ve qué hacer con los plaguicidas que vienen para echar los campos de cultivo, vienen en potes, en baldes. Entonces, dice qué bonito recipiente. Cuando termina esos compuestos químicos que nos ven, los abonos químicos, la gente lo que quiere utilizar esos recipientes para guardar su agua, su sopa, sus alimentos en líquido todavía. En ese plástico queda adherido. Entonces, para dar seguridad, contemplan entre las buenas prácticas también que hoy en día la empresa grande que vende
estos abonos sintéticos, les han mandado a hacer un cuarto con llave que nadie tenga así más acceso. Y se van acumulando los potes. No pueden ese almacén de recipientes o de potes que estén junto con los alimentos en el almacén. Vayan videos también que les voy a hacer ver eso. Deben estar separados, si no, uno por confusión va al que saque, puede estar sacando, se ha dado casos de estos compuestos. Y si los potes lo están utilizando, que han puesto abonos sintéticos, están saliendo a ese alimento que van a consumir. Para evitar eso, hay una persona encargada que recepcionar en los cuartos y bajo llave y nadie tiene acceso a ellos. Una vez que tienen un determinado número, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la empresa, va, les capacita también y abre grandes profundidades surcos donde se depositan todos esos frascos y que se vayan degradando, porque ahora se les pide que los envases también sean biodegradables. Algunos dicen lo puede combustionar, pero la contaminación del medio, cuando hay combustión de plástico, cuando hay combustión de geles, se trabajan con geles, se trabajan con plásticos, se dice qué cosa, que tenemos problemas de las dioxinas. Se puede haber dejado trabajos también de dioxinas. Entonces, sustancias que van emanando de la combustión, que están trabajando los plásticos y los geles, y van afectando al sistema nervioso central. Hay un reporte que se dio en Suecia hace años, que una planta era productora de alimentos, de yogures, quesos, y a su vecina era otra planta que hacía trabajos con plásticos, con geles, y estaban emanando en el humo cantidad de dioxinas. Y cuando de repente estaba en la reunión, a una persona la cara se le fue deformando. Comenzaron en ese momento a desesperar qué se debía. Hicieron consultas, vieron todo el estudio y era que la cantidad de dioxina que estaban emanando de esos plásticos, de esos, a veces no han visto que hay plásticos reutilizados. Un tratamiento que hacen en los geles, por eso se prohíbe quemar los basurales, por ejemplo, en los distritos en Lima, ¿no? En el provincia. Entonces, este señor fue afectado por eso. ¿Qué hicieron? Todos los alimentos que estaban produciendo en esa planta procesada de alimentos, que estaba vecinita, que estaba produciendo dioxinas, tuvieron que cerrar esa planta y descartar todos esos productos que habían en el laboratorio, porque habían absorbido. Se dan cuenta, bien riesgoso. Entonces, está ahora, la norma dice, una planta de procesamiento de alimentos no puede estar que junto a él que produzca sustancias tóxicas, que emanen gases tóxicos. Acá ya se ha dado, en la selva se dio hace años, entonces hicieron un reclamo, cerraron la planta, y le dijeron, pero la empresa dijo, se quejó al Ministerio de Trabajo y dijo, pero los trabajadores se quedarían en la calle, no tenían trabajo. Y al final toda una discusión que al final dijeron que siguen procesando, porque si no el trabajador no tenía trabajo. O sea, y de por medio la otra empresa que estaba reclamando porque estaban contaminándose, miren, y por un lado los trabajadores y por otro lado la comunidad que consume, que está comprando, ¿no? O sea, a veces hay grandes discusiones con respecto a lo que está produciendo esa empresa y qué está pasando. Ojo, todo eso se debe anotar en la bitácora, para que cuando venga a la inspección encuentre la problemática y pueda solucionar. La salud y bienestar del trabajador, que es importante. Antes no se le tenía en cuenta, hoy en día sí, hasta en la planta procesadora es el riesgo, la salud de ese trabajador. Porque, ¿qué pasa si esa persona se enferma? Y al final, ¿qué va a pasar con los productos? Que los productos van a dejar serie de cosechar, pérdidas, de sobremadura, y el trabajo muchas veces muere. Entonces, si el trabajador no tiene, eso es lo que justamente reclaman, ¿no? Los beneficios que el trabajador tiene derecho. El hombre del campo es un trabajador. Es igual, debe tener los mismos beneficios que tiene un trabajador de una empresa. De cualquier empresa, ¿no? De alimentos, empresas hasta de lo que tengan de producción, no sé, de pantalones, porque está expuesta a un riesgo. Debe tener sus beneficios. Porque esos tintes, en esos solventes, aunque digan tengan protector, están aspirando. Entonces en el campo hay que cuidar al trabajador, que es el agricultor. Los temas ambientales, ahí está justamente, hay mineras, entonces están haciendo las inspecciones para ver dónde están yendo los compuestos, los gases que emanan, o de repente están lavando, entonces esas aguas están yendo a los ríos, se prohíbe, debido a lagunas de tratamiento. En el formato de reclamo, creo los formatos que deben estar registrados junto en su libro de quién, de la bitácora. Y auditoría, cada cierto tiempo van a hacer las inspecciones para ver si están cumpliendo con lo que establece la norma.
La finalidad no es castigar al agricultor, es apoyarlo, que tenga productos de alimentos seguros, que tenga, ¿cómo se llama?, que no causen daño, que sea más ordenado, incluso más planificado. Le beneficia porque en determinadas épocas del año siembra una cosa, cuando ese terreno nuevamente puede ser utilizado para sembrar otra cosa. Y muchos, como le digo, están en función de las lluvias, de cuándo, qué meses llueve más en la sierra. Hoy en día las plantas procesadoras de alimentos son como le dicen, multidisciplinarios. Si antes, por ejemplo, hacían conserva de pescado en la época que había cantidad de pescado, y cuando entraban en veda, esas plantas estaban paralizadas, no producían ni harina de pescado. Hoy en día no, las maquinarias ya son para una cierta temporada que productos hacer, con esa materia prima no hay, ya se está haciendo otro producto. Han tenido que ya invertir los dueños en nuevas maquinarias, porque si no, miren, en un tiempo que han producido, después entran una veda, y ese trabajador le tiene que seguir pagando beneficios, que tienen planillas, y entonces los dueños decían, ¿de dónde voy a pagar si no están produciendo? Pues ya se han ido cambiando, se han dado alternativas. Entonces, es importante las buenas prácticas agrícolas, es importantísimo su aplicación. Buenas normas son procedimientos requeridos o estándares que le dicen, son procedimientos requeridos en un componente de un proceso productivo. Y es el modelo al cual debemos adoptar nuestras prácticas agrícolas. Entonces, hay normas, como digo, principios que deben ser aplicados al campo. ¿Qué es la trazabilidad? Dice, es el camino que uno sigue, que puede ir de izquierda a derecha, no puede ser de derecha hacia la izquierda. ¿Para qué me sirve? Para identificar de dónde viene el producto. Por decir, yo voy y compré mis alberjitas que fueron en el mercado mayorista, o conservo, como yo una vez el caso, por ejemplo, de los espárragos, que en la Molina una familia tuvo problemas. Entonces, me dio una intoxicación, una alergia muy severa. Lo primero digo, ¿qué comiste hoy en antes? Fuera ahorita en la tarde. ¿Qué has comido en el almuerzo? Retrodejo, analizo. ¿Qué has comido en el desayuno? ¿Qué has comido el día anterior? Estoy haciendo una trazabilidad de derecha a izquierda hasta llegar al punto donde está. En los espárragos pasó esto, ¿no? Una familia comenzó ya a perder ¿cómo se llama? No podían hablar. Los manos ya no lo iban, en 2 horas se podían haber muerto. ¿Qué pasó? Esto justo el espárrago de la cosecha que le digo. Ellos analizando, no habían comido conserva de pescado ni otro tipo. Lo único que habían comido fue, ¿cómo se llama? Una conserva de espárrago, que el conserva de espárrago pues, vienen en vidrio y muchas veces lo pasteurizan y no está esterilizado. Entonces, habían comido eso. Y toda la familia comenzó a caer, comenzaron a balbucear, en 2 horas se podían haber muerto. Entonces, ¿qué era? Recurrieron al Ministerio de Salud, todos buscaron el antígeno ¿cómo se llama? De la espora que genera el Clostridium botulinum. Al final, lo trataron y se salvaron. Pero era de la viene, ¿dónde compraron ese espárrago? Y como lo venden los que ven, los mayoristas, recepcionan esas conservas, tienen que tener fichas técnicas de dónde viene, dónde se compró. Comienzan a retroceder, esto viene a la empresa tal, me trajo. Van a la empresa, nadie me dicen de dónde se abasteció de materia prima los espárragos. Y van, supongamos que vengan de Cañete, ¿en qué área? ¿De qué dueño? Van al libro de campo y dicen, ese espárrago salió a la venta tal día, tal hora para procesarla y ta. Y ahí viene, bueno, en el libro del campo ven qué plaguicidas echaron, cómo lo cosecharon. Eso es la importancia de la trazabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, se salvaron porque si no, se iban a morir toda una familia, porque el Clostridium botulinum es bien en conservas. Entonces, aquí como es esterilización, pues no los mata, no los inactiva, sobre todo las esporas. Entonces, una conserva de pescado, sí, 121 grados por un tiempo. Pues miren, microbiología, ustedes eso lo habrán tratado. Pues eso es importante, la trazabilidad, seguir el camino. ¿Ustedes su trazabilidad cuál es? ¿De qué nacemos ahora qué tenemos? DNI, antes no había eso. Con el DNI, ahora carga el DNI tu bebé, porque te van a decir, algo pasa, ¿de dónde viene? Con el DNI le sacan, está registrado, dicen, sí, su mamá es tal, su papá es tal, dónde nació, de qué son. Hasta cuando se roban los bebés dicen, a ver, demuéstrame, pues a ver su DNI. Porque el DNI es un documento donde a uno le van a sacar
de qué padres vienen, si los fueron adoptados, cuánta edad tienen, qué enfermedades, toda la historia. Es un camino que es importantísimo en los alimentos, sí. A ver, él dice, la trazabilidad tiene dos componentes. Acá es rastreo y el trazado. Es inspeccionar, ver, seguir la pista a un alimento. El rastreo, o tracking, que le dicen en inglés, es la capacidad para seguir la ruta de la producción de un producto a través de la cadena alimentaria. Hemos dicho la cadena alimentaria es conjunto de procesos y que cada operación o proceso es un eslabón de la cadena alimentaria y que cada eslabón tiene una responsabilidad de entregar a la siguiente operación alimentos seguros, no con problemas. Entonces, dice el rastreo para seguir la ruta de producción de un producto a través de la cadena alimentaria. Dice así como su movimiento entre las organizaciones. Es el camino, la ruta que hay que seguir. Puede ir de izquierda a derecha o derecha hacia la izquierda. Se realiza un rastreo para propósitos de manejo de inventarios. Ojo, entonces en el nivel campo también va a estar inmerso. Entonces ahí se ve cuándo se produjo, qué volumen, qué condiciones, qué pasó. Todo debe estar registrado hasta para que saquen costos. Dice, también sirve, depende para decir que estos productos ya están inaptos o en caso de materias primas, ¿no? Si tengo acumulado, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo vino? De repente ya no es apto para utilizarlo como materia prima. ¿Qué más? O de manejo de logística, se realiza de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha. Como digo, muchas veces tenemos que trabajar de derecha hacia la izquierda. El trazado, tracing, que le dicen, es la capacidad de identificar el origen de la unidad, de una unidad o lote, en particular dentro de una cadena de abastecimiento. Como digo, un seguimiento de dónde vino, qué zona. Eso es lo ideal que fuera. Si a mí un alimento de repente me toca excelente, también me puede servir. Digo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo elaboró? Voy a buscar información. Ah, qué bonito. A ver qué componentes tienen. ¿Dónde lo encuentro? En la etiqueta. ¿El código de barra me tiene importancia la etiqueta? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué país viene? ¿De qué empresa? Si realmente el producto, todo un conjunto de cosas hace que lo que se busque es que el alimento llegue seguro al consumo. Cada vez las exigencias están más fuertes por los grandes problemas que tenemos de salud con los alimentos. Y es más porque se están echando aditivos que muchas veces ya se dice que no deben echar y después de un tiempo recién sale que está prohibido. Entonces el avance tiene que ir. Otros, los sistemas de conservación. Otros, que los microorganismos cada vez están más resistentes. Un virus que es el más pequeñito, como el caso del coronavirus, imagínense, todos nos cuidamos hoy en día, y así van a llegar mucho más enfermedades porque hasta los virus, microorganismos, bacterias están mutando. Los alimentos es una vía que puede transmitir estos contaminantes también, no solamente metales pesados. Ojo, ¿qué más? Se realiza para anunciar que un artículo es defectuoso e identificar a quién dirigir la queja. Como hemos dicho, con el código de barra ya sabemos a dónde ir y a quién hacer el reclamo. O sea, a nivel mundial, si un producto tiene su etiqueta, código de barras, yo estoy tranquilo y digo, esta me da confianza. Y si tengo un problema, con el código de barra yo voy, como caso de Indecopia acá, dije, voy y reclamo. Y con el código de barra me dicen, este viene, por ejemplo, de un país X, y me lo sacan rápidamente. Y procede el reclamo y la solución está en pocas horas. Por ello su ruta es de adelante hacia atrás. Así es. Por lo tanto, todos los productos son rastreables, o sea, todo es un seguimiento hasta la parcela que lo produjo. O sea, ahí ve qué abono se echó, cómo se llama, qué plaguicida se echó, qué pasó, qué enfermedad tuvo el animal. Entonces se hace un seguimiento. Todo lo que es hacer nomás todo un trabajo de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas es bastante fuerte. Bueno, acá han estado trabajando en Cañete, por ejemplo, un poco se paralizó aplicando a los campos de cultivo la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, pero el problema es que tienen que pagar, ¿no? Los servicios, lo que hacen el trabajo. Pero el hombre de campo hasta ahora reclama y dice, ¿cómo se llama?
mi producto cuesta 30 céntimos, si yo lo cargo más no quieren comprar, no me quieren pagar. Y eso es lo que están reclamando hoy también los trabajadores, sus beneficios, ¿no? ¿Y a quién se le debe cargar? Debe cargarse el producto. Ese producto y se incrementa su costo, pero generalmente pues el comerciante es el que quiere ganar más. Pues si a mí me cuesta en el mercado 2 soles, le pongo 3 soles, 3,50, ya decimos muy caro. Afecta mi bolsillo, o sea, una con otra. Entonces ahí, en cambio, en otros países del mundo que están bien avanzados, le cargan el precio y, bueno, tienen un poder económico también adquisitivo más alto, ¿no? Y la mayoría, pues, en el extranjero, ¿qué es lo que consumen? Consumen en conservas, deshidratados, hechos enlatados, en vidrio. Pero nosotros aquí tenemos toda la bandada de fresco, todo es fresco, desde el punto de vista nutritivo más excelente. Pero una conserva ya tienes que cargarle el costo de la lata o del vidrio. Pero si son PIEX es más caro. Si son en lata, envases de hojalata, el 50% del costo del producto se lleva los envases de hojalata. Y el 50% es la otra parte del alimento. Entonces, por eso la gente acá en nuestro país, haciendo estos estudios, la mayoría prefiere consumir frescos. Pero está muy bien, excelente, porque quitan su vitamina y todo. El riesgo es, si, si no se aplican buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas del campo, su producto va a llegar con problemas. Perú tiene la maravilla del mundo, lo que otros países no las tienen. Incluso debemos ser enfermedades bajo cero prácticamente, pero estamos viendo que aquí lo que nos falta es mucho la aplicación de la buena práctica de higiene. Ojo, ahora en los distritos incluso ustedes han visto que ya la gente ya no está con botar tanta basura y quemaban todavía. Pero ahora con este coronavirus están teniendo bastante conciencia de esto. Todavía hay gente irresponsable, ¿no? No piensa en la salud, no solamente de la persona, sino del futuro de los hijos, de los niños. Lo que nos falta es bastante educación en valor nutritivo y en higiene fundamentalmente. Ojo. Y aquí en Cañete estuvieron tratando de hacer zonificar las zonas de acuerdo a las chacras y le estaban poniendo letras. Es un ejemplo que les he puesto ahí de un trabajo que los saqué de Cañete que estaban trabajando. Entonces dice, por ejemplo, la zona de... Hay una que bonita, es de acá, la quebrada, le llamo. No sé, le ponían la letra L. Otra zona productiva de campo le ponían la T. San Benito, San Francisco y le ponían letras. Y luego aquí, por ejemplo, hay uno que dice en Cañete, Quilmaná, que es bien conocido, se produce alvejitas bastante. Y le ponían la letra Q, y hasta ahí está bien. Los cultivos serán identificados de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, por acá está, cuando hablan de la alvejita verde, cuando hablan, por ejemplo, de la cebolla, ¿de dónde? ¿De qué zonas vienen? Entonces, le ponían, por el tipo de cultivo también le ponían letras. Entonces, en español, arvejita china y así, ¿no? Arvejita verde. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De qué zonas? Entonces, yo supongo que cuando compre el mercado mayorista mis arvejitas, digo, ¿de dónde vienen? Me dirán de Cañete. ¿De dónde? ¿Qué parte? De Quilmaná. La arvejita ya le han puesto un código. La zona es de Quilmaná con la letra Q. Entonces, todo eso está registrado en el libro de campo. Entonces, lo han hecho con un código de barras, ¿no? Ese que significa el lugar de donde viene. Viene, dice de dónde que viene, qué sitios. El Q, la zona. Entonces, cultivo. El S, ¿qué cultivo es? Alvejita verde. ¿De qué zona? Q, ¿qué significa? Quilmaná. Quiere decir que el S viene identificando acá por lo que le han puesto la marca. Digo, la alvejita viene de dónde? De Quilmaná. El número de registro que le asigna, tiene un número de registro. El mes 03, ¿qué significa? Enero, febrero y marzo. Mes de marzo, ¿de qué día? El 10 de marzo fue esa cosecha de esa rejita verde. Es igualito como el código de barras. ¿Qué se aplicó? Se aplica, hasta ahí se han quedado, pero nuestra zona andina todavía no está en eso, que se debería llegar a eso. Entonces, viendo los códigos, se interpretan cuándo se cosechó, qué día, qué mes y de qué zona viene y si realmente qué producto es. Entonces con esto están intentando trabajar bastante, pero en otro país ya lo hacen, ¿no? No, la idea es que tener menos enfermos, porque la enfermedad muchas veces en la persona es por falta de higiene. Y ahora,
Cuando hablamos de tiempo, de normas en el protocolo del mercado europeo, para mí las normas todas deben ser obligatorias. Dicen obligatorias, se deben cumplir en un 100%, eso debe ser. Pero también dice ahí por peso, por deformaciones, el cumplimiento mínimo es del 95%. Y sugeridos o menores que deben ser implementados, su cumplimiento y no es obligatorio. Menores, muy superfluos, pero norma es norma. Para mí todo se debe aplicar, nos guste o nos guste. Las buenas prácticas agrícolas para el manejo del agua. El agua es, nosotros a veces no valoramos la importancia que tiene el agua. El agua en nuestro organismo, el agua en los alimentos, desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista nutritivo, donde se producen las mejores reacciones. Dentro están en solución, en agua. Y en química, cuando les enseñan, ¿qué les dicen? Preparar una solución de hidróxido de sodio, preparar una solución, no sé, de una enzima. Estamos hablando del solvente. Y generalmente, ¿cuál es el solvente? El agua. El agua es maravilloso. El agua, ¿cómo se llama? Tiene oxígeno y dos hidrógenos. ¿Y cómo está ubicado los hidrógenos? Los cachitos que dicen. Hidrógenos positivos tienen un ángulo de 104 entre los dos hidrógenos. Y están unidos a un oxígeno. Y esto es importante cuando uno echa un azúcar, una sal. ¿Qué hace estos oxígenos y qué hace los hidrógenos? El sodio, pues hablando de cloruro de sodio, el sodio es positivo, el sodio. Y el oxígeno negativo trata de ponerse alrededor del sodio para atraparlo. Y los hidrógenos, ¿qué pasa? Se van con el cloro, el hidrógeno positivo y cloro negativo lo están atrapando. Estructuralmente adentro todo esto está pasando. Nosotros a simple vista vemos, se disolvió o se formó un precipitado. En química los habrán hecho seguro. ¿A qué se debe formar un precipitado y a qué se disuelve un precipitado? Entonces, pues me echo el azúcar o la sal, lo agito y está a una temperatura más o menos rápida y se disuelve. Pero ¿qué pasó con esa molécula de sacarosa? ¿Qué pasó con esa molécula de cloruro de sodio? ¿Qué pasó? Hace solubilizado, pero internamente el agua está cumpliendo una función. Ojo. Entonces, cuando uno dice agua, estamos pensando en H2O, dos hidrógenos, nada más lineal. Estructuralmente, el agua como líquido que tenemos, lo manejamos, es una malla de la unión de moléculas de agua. Una con otra están enlazadas mediante puentes de hidrógeno. Si hay calor, si hay hielo o hay refrigeración, entonces esas estructuras se desordenan y forman una malla. Entonces, ahí está, cuando se aplica el calor, se vaporiza. Cuando se hace hielo, pues cuando han hablado en humedad en alimentos, a ustedes les habrán hecho en determinación de humedad total, que hemos dicho. Yo les hago un repaso también, justamente cuando hablo de humedad en alimentos, en control de calidad. Determinación de humedad, estamos hablando de un agua total que está en el alimento. Pero ya también dice, se hace un control en función del ABO, la actividad del agua. Entonces hablamos de qué clase de agua hay en el alimento. Agua libre, agua de absorción o agua de absorción o agua íntimamente ligada. Entonces, ¿de qué agua estamos hablando? Cuando dicen el ABO de un alimento va de 0 a 1. Un ABO más pequeño, el alimento es más seguro. ¿De qué agua estamos hablando? Actividad de agua, lo que se llama ABO, es el agua libre que está en el alimento. Ese es el agua donde hay mayor cantidad en un alimento, más rápidamente se va a alterar, se va a descomponer. ¿Por qué? Por acción de quién? De la carga microbiana o también por reacciones enzimáticas que se producen. ¿Y cuál es el agua que se congela primero en el alimento? El agua libre. Y el agua ligada es la que menos, casi prácticamente no se congela. Entonces algunos autores le ponen al agua libre como agua congelada. Y el otro, el agua ligada, es el agua que prácticamente no se congela, no congelada. Al tener más agua ligada, otros le dicen agua atada, también le ponen en química así, en bioquímica. Y esa agua, cuando es más el agua ligada, pues ¿qué va a pasar? El alimento prácticamente va a tener más duración, porque su agua libre es menor. Miren, todo lo que está inmerso en todo esto, entonces, desde el punto de vista agrícola, esto es importantísimo, porque el agua es un transporte de alimentos para la planta. Y la planta va a distribuir. Y dentro de la planta que sube por la raíz, ¿qué está pasando con esa agua? Está viendo reacciones.
Y nos ponemos a pensar. Entonces, en el mundo agrícola, la calidad de agua es importantísima, porque son vías de transmitir, ¿qué cosa? Contaminantes. El agua nos puede llevar, ¿cómo se llama? Metales pesados. Entonces, hay que controlar la calidad de agua, con qué agua se deben regar los campos de cultivo. ¿Me entendéis, chicos? Ojo. El agua utilizada en las actividades agrícolas, que se tiene que tener mucho en cuenta dentro de lo que se habla ahora de las buenas prácticas agrícolas. Cuando hablamos, por ejemplo, del agua, dice, utilizada en las zonas agrícolas. Miren a lo que nos lleva acá, si ven la flecha. El agua puede, si no controlamos su calidad de agua, microorganismos patógenos, salmonella, tipos de microorganismos, giardia, toxoplasma, el virus de la hepatitis. Ojo, que eso por falta de higiene, no solamente en el campo, sino en los mercados donde la gente come, sus platos están mal lavados, cogemos la hepatitis. Otro. ¿Y la vía cuál es? El agua, porque está el agua, está mal lavada y hay humedad y hay agua y están felices los virus, los microbios. Cuando hablamos del E. coli que vive en los campos, eso porque no se aplica bien las buenas prácticas agrícolas y tenemos agua que tiene E. coli. ¿De dónde vienen estos microorganismos? De las heces de los animales. ¿Quién me está transportando? Están absorbiendo las plantas. Si estoy lavando las verduras en el campo cuando se cosechan, dice, deben transportarse las verduras lavadas, sus raíces, no deben tener tierra, polvo. Entonces, si el verdugo puede estar libre, pero si lavo con aguas sucias, aguas que no hay controlada su calidad de agua en los ríos, ¿qué va a pasar? Estoy contaminando, me estoy comiendo mi lechuga, perejil, que no tiene tratamiento técnico, me estoy enfermando. ¿Qué más puede tener Vibrio cólera? ¿Se acuerdan en una época cómo estaba este problema? Otro, la shigella y este tipo de microorganismos. ¿Cómo puedo controlar entonces el problema de las infecciones? Que no me causa, porque el problema es que me causan daños que al ser humano cuando consumo alimentos contaminados. Es ha aplicado las buenas prácticas de higiene, ha aplicado temperaturas. Ojo. Entonces, si vemos que no hay un tratamiento técnico, no hay un buen control de la calidad del agua, tenemos problemas en el campo de cultivo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que ustedes siempre deben hablar? Crear conciencia en la gente, transmitir lo que ustedes aprenden. Y en el sector pesquería, ustedes saben que el pescadito es más predecible porque tiene cantidad de ¿qué? Tiene cantidad de agua. Y las manipulaciones del trabajador, por eso el trabajador debe tener toda la indumentaria para que sepa, ¿cómo se llama? Trabajar con guantes, con botas, no es por gusto que se le exija. En la planta de proceder de alimentos que dan conserva de pescado, deben cumplir con toda la ropa, la indumentaria. Ojo, entonces son cosas elementales que hay que controlar. ¿Se pueden evitar? Se pueden evitar. Hablando de la enfermedad transmitida por alimentos que habíamos visto. ¿Se pueden controlar? Sí. Entonces todo depende que el área de control de calidad trabaje muy bonito con su personal, porque si imponen a la fuerza, ese personal es rebelde a veces. Hay que saber y crear conciencia en ellos que de eso depende el trabajo, la calidad del alimento, hasta que llevarles a veces haciendo un producto bueno, voy a ganar más dinero. ¿Sí o no? Entonces miren todo lo que conlleva hablar con nuestras buenas prácticas agrícolas. Lo que aprenden, chicos, deben transmitirlo, no quedarse calladitos. Entonces, si el agua viene contaminada, incide en el producto final. Y esto de acá, ¿a qué me produce? Enfermedad generalmente gastrointestinal. Dice que en el mundo, ¿cuántos niños mueren a nivel mundial? Porque no se aplica la buena práctica de higiene con rigidez. Y cada día llevan nuevos aditivos, nuevos alimentos, tenemos problemas. Seguimos. La calidad del agua y la forma y el momento que es utilizada, así como las características específicas del cultivo, influyen en el momento que tengan como contaminante los productos. El agua utilizada para la producción y el lavado de productos frescos, sin hortalizas y el pescado ni hablar, pues con qué agua se debe lavar. Porque el pescado le brinda todos los nutrientes para ese microbio. Uno, el agua. Otro, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las sales. Todo lo que nosotros
Para nosotros es esencial consumir alimentos que tengan estos componentes. Para el microbio es igual. Ustedes que tienen vida, que sean malos o buenos, ahí está la cosa. ¿Sí o no? Sí, el agua utilizada para la producción y el lavado de productos frescos, hortalizas, la que se utiliza en empacadoras y durante el transporte. Entonces, si no controlamos en el campo la calidad del agua, tenemos problemas. Entonces, mala calidad de agua, que influyen en el campo, en los animales, te influyen en los vegetales, en los forrajes, porque el animalito va a comer alimentos contaminados. Luego, la calidad de agua también, ¿de qué depende? Del tipo de microorganismo, de la capacidad de supervivencia en el producto. ¿Cuáles son los factores que aumentan las posibilidades de contaminación en frutas y hortalizas? Primero es etapas del crecimiento del producto. Entonces, cuando dice, por ejemplo, al comienzo son pequeñitos y están creciendo y luego con aguas contaminadas, van quedando ya en esas verduras, en esas hojas, y va creciendo la planta. El tipo de producto, ¿no? Y el tiempo transcurrido entre la aplicación del agua y la cosecha. Eso es importante también. Y las prácticas de manipulación del agua y de los productos, de las frutas, de las verduras, lo que fuera. Entonces, como digo ahí, la forma de cosecha, en qué recipientes se deben guardar. Aquí, los parámetros. Los parámetros que se deben tener en cuenta para el cumplimiento y asegurar la calidad del agua en las diferentes etapas. Aquí viene una pregunta, a ver quién me responde. Yo digo, voy a hacer el control de calidad del agua para hacer los regadíos de los campos de cultivo. ¿Qué harían ustedes? Tienen unas chacras, van a regar su agua, con esa agua, y digo, ¿estará bien mi calidad de agua? ¿Y qué harían? ¿Qué hacen? ¿A quién le piden el consejo? ¿Cómo saben si su agua es de buena calidad? A ver. ¿Cómo saben que ustedes su agua es de buena calidad? ¿Cómo saben que esa agua satisface, que mi alimento no me va a contaminar? Si va creciendo la plantita, va a ir contaminado, está absorbiendo sustancias. ¿Qué harían? ¿Ustedes lo podrían hacer? Se le pueden hacer pruebas de calidad al agua. Usted solicita los servicios de una persona que haga su análisis de agua, ¿sí o no? Ahora, una vez que obtienen resultados, ¿qué harían? Ustedes son pesqueros y se les ha ocurrido comprar sus chacras en los terrenos y dicen, por la pesquería no me da mucho resultado, y de repente comprando mis terrenos voy a hacer cultivos. Tienen que comenzar, y con esto de acá se están despertando y digo, muy bien, mando a hacer mi análisis de aguas. ¿Y cómo sé si esa agua está bien o no? ¿Qué harían? A ver, porque muchas veces el otro también me puede decir, engañarme, está bien, de repente tienen problemas. ¿Cómo harían ustedes para ver si esa agua cumple o no cumple los requisitos? A ver. ¿Se puede llevar una muestra al laboratorio, ingeniera? Ya, pero tiene resultados, ¿y qué haces? Cuando en ese caso, que ya no quieres ser pesquero y quieres incursionar en campos, terrenos grandes, que ahora lo están vendiendo por el sur, por el norte, arenales, y baratísimos, ¿ah? Y entonces ahora están ya las zonas arenosas están siendo productivas, como espárragos que se ha visto, regadíos, haciendo los riegos por aspersión, método del goteo, tanta cosa. ¿Qué haces? Tú no vas a decir, porque el pesquero no sé. ¿A quién recurres para ver tu calidad de agua? A las normas, pues. Claro, muy bien. Otro, a las normas, esencialmente. Supongamos que encuentran las normas, estoy en duda. Busco las, ya habiendo revisado las normas, lo que me piden, analizando cada punto, pido apoyo a una persona que también sepa de calidad de agua. Ese sería lo último ya. ¿Sí o no? Pero con las normas sacamos todo. Entonces, los estudios, si voy a estudiar el terreno, qué pH tiene, si tiene bastante calcio, de repente esa planta que o ese alimento o esa semilla que voy a poner a sembrar, de repente no quiere calcio y se marchita y no me produce. Un ingeniero de suelos. Hoy en día todos los trabajos de investigación se necesita de quién, del apoyo de quién, se necesita el apoyo de profesionales. Entonces hoy en día todo debe ser integrado. ¿Para qué llegar a producir alimentos seguros? Y más producción incluso. Ojo, todo eso se está estudiando en las buenas prácticas agrícolas.
¿Sí o no? Ustedes lo pueden hacer hoy en día. Si tienen sus agricultores, capacitarlos en higiene, en alimentación. Está bien que sean trabajadores agrícolas, pero su alimentación es básica. ¿Qué haces con una persona desnutrida? Te va a rendir bien en el cultivo, en el sembrío, va a trabajarte de 8 o de 7 de la mañana hasta las 12 que almuerza y le das un mal alimento por puro carbohidrato nada más. Vuelve a trabajar en la tarde, salen a las 4, el otro día está todo débil. Tu producción, tu rendimiento va a ser bajo. Entonces, no hay que olvidarse que el trabajador en el campo necesita nutrientes. Necesita, sí, grasas, sí, necesita carbohidratos, sí, y proteínas. La higiene, porque es importante cuidar a quién, al agricultor. Si estamos en la planta procesadora de alimentos, ¿a quién hay que cuidar? ¿A quién hay que cuidar? No es cuidar al trabajador, porque tu herramienta principal es tu máquina. Sin embargo, antes que se decía que no interesa, pues que rindan, que trabajen. Pero hoy en día está cambiando la mentalidad, porque el hombre en el campo también es el eje principal, así como en la planta procesadora de alimentos. Porque hay que cuidar la salud, su alimentación, su valor. Entonces ahí necesitamos a nutricionistas, aconsejarles qué consumir. Si ustedes ven en el campo, ¿qué es lo que más consumen? Lo que siembran y cosechan. Y generalmente son carbohidratos bastante. Entonces, ¿qué necesitamos? Alimentos nutritivos. Y si estamos nosotros en el sector pesquería, pues que aprendan a consumir pescadito en diferentes formas. Acá lo fundamental también es que aprendan a ver la calidad del grado de frescura del pescado, que muchos no lo saben. Por ejemplo, en el norte, ustedes han visto pescaditos al preso. Es bastante húmedo, tiene bastante sal, pero no llega a la saturación de la sal ahí. Y cuando ustedes lo prueban, tiene un sabor medio rancio y medio amarillo, la grasa ya está oxidada. Y esa gente del norte, por ejemplo, dicen, si el pescado no está rancio, así como lo comen salpes ligeramente rancio, está feo. Yo personalmente sí, no, y como uno estudia y a ver, punto de vista de salud, oxidación de la grasa. Entonces hacerles cambiar de repente la forma, evitar de repente esas oxidaciones, que está bien la conservación por sal, sí, porque hay clases de conservación de alimentos que también vamos a ver, haciendo un ahumado, echando sal, azúcares, ácidos, pero hay que mejorarlos. Entonces, al hombre del campo, al hombre de una planta, lo que quiere decir la persona de control de calidad tiene que cuidar a su trabajador, capacitándolos, educándolos. Yo sé que a veces son un poco reacios, no nos hacen caso. Todo depende de ustedes cómo van a cambiar. Todo eso conlleva que haya más producción, que los alimentos lleguen más seguros y las empresas, los dueños que invierten en planta van a estar satisfechos porque van a tener más acogidos sus productos. No es solamente el mirar una etiqueta o el decirle, oye, no te pasa el uniforme. Hacerles el por qué, para qué. Debemos, el de control de calidad, antes la mentalidad era, cuanto más deficiencia encontramos en una planta, en un proceso, excelente control de calidad. No es eso. Control de calidad es educar, cambiar mentalidades a veces. El control de calidad ya no es el ánimo castigador. Si yo veo que algo puede pasar o está pasando, digo, llamo a reunión y digo, no hagan esto o esto está afectando, capaz. Es control de calidad, tiene que profundizar con conocimientos, chicos. El ánimo era cuanto más debilidades o problemas se encontraba en un análisis a un alimento en el producto final, feliz. ¡Ah, qué buen analista! ¡Qué buen a encontrar muchos defectos, muchos productos que ya no salen, no deben salir al mercado. ¿Y quién perdió plata? El empresario que pone la plata. Y aquí el control de calidad no funciona porque su ánimo era castigador. Oye, el control de calidad tiene la obligación que en cada etapa debe pedir los riesgos que pueden dar y controlar esos riesgos. Ese es control de calidad. Y cuando ustedes van a leer un tema que es de los 6 sigmas que les voy a mandar también, a veces yo dejo temas porque ya no me alcanza el tiempo, por lo menos un grupo hace el estudio. Así como les he mandado etiquetas y los gaps que les he puesto ahí, en la aire, en la tierra, para que ahora con la facilidad que tienen incluso ahí hasta videos, miren. Y si quieren lo ponen ahí por el trabajo, pónganme el nombre, de dónde, qué videos han visto en el trabajo. Tienen que ampliarse.
Cuando hablan, por ejemplo, del lavado de las herramientas, termina la faena, se debe lavar con aguas cloradas, no con aguas que estén sucias, contaminadas, sino, a ver, hoy les conté del queso, creo que de ustedes, del que pasó de un chico, ¿no? Que le dijeron, te costeamos la tesis, porque todos los quesos que llegaban de la selva, de un lugar, dije, eso no lo pasaban. Está contaminado tu queso. Y le dijeron, voy a hacer mi HACCP, dijo el chico, en queso fresco, no me acuerdo de la empresa. Cada paso, cada operación lo controlaba y toda la materia prima, traía la muestra de leche, le mandaban por avión y él mandando a hacer los análisis, porque él es industrial, pero ya puede mandarse, lo que sí debe saber es qué análisis, qué método. Todo ok. Llegó un momento que la pregunta sí, cuando él conversaba mucho, yo aplico mucho el razonamiento, bueno, años de experiencia, yo no me considero la genia porque mucho cosas para aprender, a veces me siento un bicho raro y me falta, ¿no? Entonces me dice, pues, yo le digo, ¿y con qué agua lavan sus materiales? ¿No? Porque el queso sufre mucha manipulación, aunque siendo con leche pasteurizada. ¿Y con qué lavan los recipientes? Por ejemplo, las tinas donde hacen ¿cómo se llama? Aplican la enzima para hacer la quesería y los cucharones, las ollas, los trabajadores. Me dicen el agua que lavan los recipientes al final, después de la producción, eran con agua de río. Análisis microbiológico, mandando a hacer el chico. Y hay que tener cuidado también con los laboratorios, tienen que ser ciertos, seguros, ¿ah? Mandaron a hacer el análisis me acuerdo, de leche, y entonces yo le digo, manda a hacer, pues, y como él posteó en diferentes sitios, que los laboratorios deben ser de garantía, ¿no? Que ahí todavía no se exigía mucho, estoy hablando como 15 años, que deben ser hoy en día los laboratorios acreditados, certificados. Me trajo el resultado y donde deben decir qué método han aplicado, la determinación de, ¿cómo se llama? De lo que estaba pidiendo, calidad de la leche primero. Y le sacaban proteínas 12%. ¡Oh! Yo miré y dije, ¿y qué método han aplicado? Cromatografía de gases. Así es cierto, verídico, es un caso. Entonces yo, como el chico no sabe, porque es ingeniero industrial y no lleva ni microbiología, pero sí es necesario saber la calidad de la materia prima, pues. Yo digo, ¿qué 12% de proteínas? Digo yo, y método de cromatografía de gases. Yo me sentí tan mal que, ¿sabe qué dije? ¿Qué edad estoy yo? Con el método para determinar proteínas a nivel mundial, el método oficial es el método de Kierland. Y en leche se permite el método de Sorensen. Qué raro, cromatografía de gas. Y no dicen ni Sorensen, que se permite para leches nada más. Y no hay Kierland tampoco. Ya, en último caso, Sorensen, pues, que es para leche permite. Me sentí tan mal, me falta investigar. Comencé a indagar, buscar información. Y seguí los métodos oficiales. Para leche cruda, pues, Sorensen. Más rápido y el método de Kierland más largo y tedioso, que lo vamos a hacer con ustedes. Aunque sea en teoría. Entonces, y el cromatografía de gases. Y otro, le digo al chico, ¿sabe qué? Pero que esta leche tenga 12% de proteína, ya una leche súper proteica, ¿no? Cuando una leche de vaca normal, cruda, tal como viene la teta del animal, dependiendo de la raza y la especie del animal, está fluctuando de 3 a 3,5% de proteína. Ya supongamos que es por la raza, la edad, la alimentación del animal, llega a 3,5% de proteína. ¿Y qué era? Entonces le digo al chico, ahora sí vas a ir, ya lo ¿qué te han hecho esos años? Yo miré la firma, quién firmaba, y yo lo conocí a esta persona más o menos. Yo lo conocí en un evento o algo así. Le digo, Ana, dile que te expliquen bien en qué consiste el método de cromatografía de gases y si es el método oficial. Cuando va y reclama, la que había firmado estuvo pero recontra nerviosa y le dijo que había un error. Que la secretaria había tipiado de otra cosa y le había puesto ahí este método de cromatografía de gases. ¿De quién es la responsabilidad? Que pone la firma. Si yo voy a poner una firma, digo, tengo que leer e indagar, pues no es firmar de ojos cerrados. Miren, ese caso pueden volver nuevamente, que le mande la leche hasta hacerla y salió bien. Pero la próxima yo voy a mandar a hacer mis análisis a ese laboratorio, ya no, cambia. Porque los otros análisis que mandan depende problema. ¿Y cómo voy a confiar? ¿Sí o no? Miren, cuán responsable es del analista también. Ese caso pasó, es un caso verídico. ¿Y qué tal si yo no lo tenía en cuenta? Porque hay profesores que indagan con los jurados con la tesis. ¿Y el roche para quién es? Al chico sale jalado y yo como asesora, imagínense, ¡ay no! Toda una locura. Les digo esto para que tomen conciencia, como área de control de calidad. Y al final, como digo, la sede personal en la agricultura,
y el lavado del producto final que les he dicho que debe ser con agua antiaguas cloradas. Hasta ahí nos vamos a quedar. Chicos, ¿me han entendido o no me han entendido? A ver, díganme. ¿Sí o no? A ver, están escuchando, se supone. A ver, hoy se me fueron de paseo, se han asustado. Estamos aquí, ingeniera. Muy bien. ¿Qué pueden decir? ¿Les gusta? ¿Me han entendido o no? Yo no quiero memoristas, les he dicho. Lo que van escuchando, cuando uno va a preguntar, ahí ustedes tienen que estar. Y de ahí para leer, pues tienen, pero ahora con ya lo que yo les digo, les hablo, cuando van a leer, lo van a entender. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me respondió en delante? Que me ha dicho sí, parece que es el único de la clase. ¿Los otros dónde están? A ver, o ya se fueron a almorzar ya. A ver, ¿dónde están mis integrantes del curso? ¿Qué me dice Chipana? ¿Qué? Llegaron con el Dongo, por ejemplo, ¿escuchó la clase o no? A ver, que me diga, si está conectado. ¿Está Dongo por ahí? ¿O no llegó? Hablen, no se escondan, ¿eh? Sí, Ya, ingeniera, sí, he llegado a ¿me clase. escuchaste? Ya, trata Sí, de conectarte sí, desde el ingeniera. comienzo, porque si no te pierdes la hilación, ¿ya? Ya, Espinosa Reaño, yo no los quiero tener jalados, chicos, ¿ah? No, eso no me gusta. Yo estoy poniendo mi parte, pero ustedes también tienen que Sí, poner su ingeniero. parte. Concentrándose, escuchándome, que les va a servir. Eso no se le va a borrar de su disco duro. El memorístico lo lee y después se olvida, pero el que escucha queda grabado. A ver, Espinosa Reaño, sí me respondió Fátima. ¿Quién fue la que conversó Sí, ahorita? ingeniero, aquí presente. Ya, muy bien. Y ahí todos están presentes. Espero que haya sido beneficioso para ustedes y así vamos a seguir hablando de diferentes temas la próxima. Escúchenme bien, concéntrense. Yo sé que la hora es difícil, pero traten de ordenarse y planificar su tiempo. ¿Ya? Ingeniero, La una consulta. próxima, el próximo, cuando nos toca práctica viene, ¿no? Ahí le voy a tomar Viernes. su poquito oral para ya ir acumulando notas. ¿Ya, chicos? Ya. Ingeniera, una pregunta. ¿La tarea sobre GAPS es para todos los grupos en general o para uno nada más? No, cada grupo tiene su tema, pues. Da No, buenas prácticas agrícolas en la tierra, buenas prácticas agrícolas en el, ¿cómo se llama? En el aire. O sea, qué condiciones debe tener un aire para que llegue al campo de cultivo, que afecta, pues. ¿Ya? Entonces, la buena prácticas agrícolas se aplica a diferentes áreas del campo. ¿Ya? solo ha servido GAPS en tierra y como que no dijo a qué grupo le tocaba. Este era por el problema de que, ¿cómo se llama? Que tenía que no se podía insertar las tareas. Entonces, como aquí ha habido cambio de curso, entonces tenía que recurrir a cómputo, porque antes cómputo te lo ha dado todo hecho, y tenía que recurrir ya y ya se aclaró eso. ¿Ya? Entonces, las buenas prácticas agrícolas, cada grupo tiene su tema. Y si No, pero quieren, todavía no reparte los temas a cada grupo. ya, sí, entonces si quieren les vuelvo a pasar, acá lo tengo yo. ¿Ya? Por ejemplo, Sí, GAPS en agua, les tocó a Mayorga, Cruz, Celi y Malca. El otro sí, grupo era GAPS en tierra, por ejemplo, Mesa, Juárez y Dongo. Y GAPS en aire, Ramírez, Huacaico, Espinosa, es el otro grupo 3. Y el grupo 4 que están formados es Chipana, Cornejo y Rivera. Le tocó la buena GAPS, buenas prácticas en qué? En el personal, lo que les he venido hablando. Y ustedes lo buscan ahí en YouTube, lo encuentran también. Y en función de eso, sí. ya pongan citas, o sea, quién lo dice, y conclusiones, no se olviden, pues supone que están leyendo y así, no es cuestión de pegar nada más, ¿ya? Nos quedamos ahí, Ingeniera, chicos. disculpe. Ingeniera, Dime, habla. dijo Chipana, Grupo Chipana, buenas gaps en el personal, dijo. Sí, en nombre del campo, ya lo que ahorita Ya, les he dicho, plan, ¿ya? Aquí lo muchas tengo, gracias. porque esos grupos formados y están unidos para siempre hasta que acaben mi curso. Yo les digo, se casaron los 5 y 4 que cada 4 y uno que es cada 3. Hay un grupo de 4 y los otros son 3. El grupo de Mayorga con cruces, los gaps en el agua. Mesa, Juárez y Dongo es el número 2, que es en tierra. Y Rivera, Córdoba, Huacaico y Espinosa, el grupo 3, en gaps en aire. Y Chipana, Cornejo y Rivera está en gaps en manejo personal. Fáciles a tocar. Y este grupo formal ya no se deshace. Siempre les voy a dar temas así grupales. ¿Ya? Ojo. ¿Está bien, chicos? Gracias. Ingeniera, ingeniera, Dime. pero ¿está bien que sea en PowerPoint o ese informe? Mire, yo prefiero a veces en PowerPoint, pero también si me hacen, lo quieren hacer por ¿cómo se llama que me han dicho por otro?
Lo pueden hacer, pero siempre no se olviden, hagan discusiones, sus conclusiones y bibliografía, que es la falla que siempre veo, ¿ya? Ojo. Cuando hacen PowerPoint ponen sus dibujitos y hagan la habilidad, pero la esencia es el contenido, ojo, que discutan, que según tal autor encontré esto, según la norma dice esto, y ustedes pueden decir de repente, no me parece, o estoy de acuerdo, de repente la norma, sabes, tiene fallas también, no todas son perfectas, hay normas abiertas, normas cerradas. Ojo, ustedes tienen toda la libertad para discutir y hablar justamente en las discusiones y en sus conclusiones. Eso es lo que es rico en un alumno. No es cuestión de copiar, pegar, nada más. Y pongan su bibliografía para ver si han revisado, de repente me están engañando también de todo eso. Incluso ahora en los trabajos están pidiendo, ya van a hacer, y he visto en una universidad, en la misma Villarreal he visto un profesor en nuestra facultad que pone, todos esos trabajos deben pasarse por antiplagios, porque la mayoría están pegando nada más, y cuando le preguntes en oral no saben. Entonces lo que vale aquí es que se les quede en la cabecita, y eso es lo que van a aplicar ustedes. ¿Está bien? Ya. Porque ustedes saben, por una monografía que presenta para sacar títulos, les pasan por antiplagios. Yo les conté, creo, las definiciones que dicen una norma y lo ponen, le pusieron a un chico que le habían puesto, no, está plagiado, ha plagiado. Y él tiene que repetir lo que dice la definición, lo que dice la norma, y habiéndolo puesto según la norma se define. Ah, no, plagio le salió. El asesor tuvo que hacer un documento pues, para que le pase. Y ahí recién procedió. O sea, el antiplagio no tenía en cuenta eso. Ahorita ya no sé cómo estará. Ya, chicos, gracias. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Ojo, voy a tomar los horarios. ¿Ya? Listo, para que tengan nota, pues. Cumplan con sus trabajos. Hagan bonitos, bien. Ven importante la conclusión, discusión, bibliografía, para poner su buena nota. Para que no estén llorando diciendo, no, estoy jalado, voy a ir a SUSTI. El SUSTI sí ya es más difícil, es más gran dificultad. Entonces, yo califico lo que hacen, lo que van viendo bien, les tomo pasos orales. Aquel que no viene y no está también, ¿cómo le voy a poner su 15 o su 18, 16? Si no está bien la clase, también ¿cómo se llama? La asistencia, me controlan a mí, le controlan a través de la máquina a ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, no quedamos ahí, no tengan miedo, cumplan con sus trabajos. Lo que es su imaginación más le pueden poner ustedes. Y esa es libertad, pues. Chao, chicos, gracias. Se olvidan, ingeniera. Ya, chao, chicos. Chao. Hasta luego, ingeniero. Sigan positivos, empeñosos. Hasta luego, ingeniera. Y eso me motiva cuando lo veo empeñoso, luchador y participativo. El otro grupo que me fue era así, habladores, a veces nos pasamos de la hora todavía. Ya se va a cortar, y seguimos. Pero hay beneficio para todos, porque todos se escuchan y todos se benefician, pues eso es lo que se quiere. No quiero tímidos, miedosos, que si hablo mal o no digo, la persona me va a jalar. Eso no es esa mentalidad. La mentalidad es aprender, equivocándose aprendemos más en nuestra vida. Chao, chicos, gracias.